bendiga, buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, le da los buenos días a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Es un gusto poder estar aquí con ustedes, compartir un mensaje, esperando sea de bendición para ustedes, como lo ha sido para mí. El único propósito de este siervo, Rafael Garibay, servidor de todos ustedes, es que podamos recibir enteramente la palabra de Dios a través de la Escritura, porque eso es lo que me interesa a mí. No tanto, se pelean mucho en las redes, que quién es el mejor predicador, el mejor pastor. No, eso a mí no me interesa. A mí lo que me importa más que nada es que la gente pueda escuchar un mensaje y pueda ser de gran ayuda para la gente, para la humanidad. Un saludo, buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Bendecidos. El tema es precisamente la Biblia y quiero ser rápidamente para ver cuánto abarcamos en este tema. La Biblia, hermanos, pues un libro, ¿cómo podemos decir? Un libro muy peleado, un libro Sagrado. Claramente es un libro sagrado, es la palabra de Dios, pero un libro que ha tenido mucha contienda, mucha discrepancia, mucha confusión, etcétera. Entonces queremos ser breves porque lo que voy a decir es, me preguntan cuántas Biblias hay, una serie de preguntas. Entonces vamos a tratar de ser breves y contestar. Si usted tiene una pregunta ahí rápido, pues también lo podemos hacer. Entonces, aquí tengo una Biblia de traducción, vamos a decirlo así, católica, por decirlo así, ¿no? Pero hermanos, Dios dejó unas escrituras nada más, lo que le entregó a Moisés, y de ahí para allá se ha estado construyendo lo demás a través de los años. Es decir, los escribas se encargaron de escribir las cosas que Dios les dejaba, y para eso voy a sacar lo que se encuentra, lo que el apóstol Pablo dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, dice así en el versículo 12, le voy a leer porque es bien interesante, desde el 12 en adelante dice: también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Allí están, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, estamos hablando de la Biblia, de lo que fue escrito por los apóstoles, no tanto que el Señor Jesucristo escribiera, sino que los escribas escribieron todo esto, ¿verdad?, que nosotros vemos en las escrituras. El Señor Jesucristo se dedicaba a hablar, a compartir los mensajes espirituales, y los escribas se encargaban de estar escribiendo lo que el Señor Jesucristo decía. Entonces dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en esto queremos decir, queridos amigos, queremos decir que, ¿verdad? La Biblia es una sola y las demás van a ser reproducciones de la misma. Nos tenemos que aclarar esos puntos, son reproducciones de la misma. La Biblia católica consta más o menos cerca de 72 libros, ¿verdad? La Biblia Reina Valera tiene 66. Los otros libros que tiene la traducción que estoy presentando, católica, pues son libros los que nosotros llamamos apócrifos, que no son inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero son históricos, por decirlo así. Entonces, pero son importantes de todos modos, porque nos habla acerca de cómo viven los judíos, las tradiciones, las fiestas, etcétera. También son importantes. Oiga, puedo usar una Biblia católica o puedo usar una Reina Valera, cualquiera de las dos. La única diferencia, que es lo que tengo que decir, la verdad, es la siguiente: la diferencia entre la Biblia mía
la Reina Valera y la traducción católica es esos 8 libros diferentes que tiene la católica y no los míos, que son libros históricos, pero es lo mismo pues. Yo puedo usar esta o puedo usar aquella. La diferencia entre esta Biblia y aquella es las imágenes que le meten a la traducción católica. Y claramente en el Éxodo 20, ahí está estipulado el porqué. Salmo 115 del 4 al 8. Ahí está el por qué no puedo introducir aquí imágenes que también en Apocalipsis dice la escritura que no le puedo yo meter ni quitar. Entonces esto es algo muy serio que debemos tomar en cuenta. Pero en sí yo puedo utilizar las dos Biblias, puesto que lo que me interesa a mí es lo que está escrito, la enseñanza. Eso es lo importante en esto. Ahora, a través del tiempo, este libro ha sido muy peleado, en el sentido de que hay una película muy interesante que se llama El Libro de los Secretos, de este señor Washington, un negrito, un actor americano, un negrito. Porque tristemente podemos decir que aquel personaje o aquel grupo de personas o aquel individuo que se logra hacer de una Biblia, si no tiene buenas intenciones, pues va a pervertir, va a hacer de las suyas, abusando de la incredulidad de las personas. Digo, con todo respeto, como se puede decir, lo voy a decir una vez más, porque la escritura en Tito me declara que yo tengo que declarar las falsas doctrinas, los falsos apóstoles, falsos pastores, etc. Y que lo tengo que sacar a la luz para que nosotros sepamos. Por eso es importante que el creyente, como le decía otra persona, un amigo, mi gran amigo Ovidio, el cual le mando un saludo, ¿verdad? Que necesitamos prepararnos para no caer en los engaños de las personas. Es por eso que hay muchas religiones. Dios estipuló una nada más, una fe, un bautismo, una creencia nada más. Oiga, ¿y por qué hay muchas religiones? Pues por la soberbia de los hombres. También la manipulación del diablo, pues cómo no, pues también lo tengo que decir. Entonces aquí hay mucha pelea. ¿Por qué no nos llegamos a un arreglo? Porque cada religión tiene doctrinas, dogmas de fe totalmente diferentes entre unos y otros. Y quienes conocemos las escrituras sabemos que sí y que no. ¿Sí me explico? Sí. Entonces es bien importante que entendamos nosotros esto, ¿verdad? Es decir, la Biblia de los Testigos de Jehová, lo digo así, para mí está adulterada, porque tiene muchas citas bíblicas en las cuales, comparándola con esta Biblia, la Reina Valera, que tiene pues más de 500, 600 años, y no se diga la traducción católica, pues hay puntos donde se contradicen la Biblia en los Testigos de Jehová. Y yo lo puedo presentar así porque la Biblia de ellos, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 7, 8 y 9, si alguno viene con una enseñanza diferente, anatema sea, aun si viene de un ángel del cielo y les enseña una enseñanza diferente, anatema sea, o sea, maldito. Entonces eso es algo muy serio. Y yo veo en Juan, que es donde usted puede checar su Biblia de Testigos de Jehová, etcétera, donde dice la escritura, donde dice en Juan 1:1, donde dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Donde dice era Dios, la Biblia, la traducción Testigos de Jehová, la escribe con D minúscula. Y si usted checa en su libro, es con D mayúscula, porque nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es Dios. El Señor Jesucristo es Dios porque Él lo declaró. No es el tema, pero el Señor Jesucristo es Dios. En cambio, el Testigo de Jehová dice que no, ¿verdad? No me voy a meter en eso porque no es el tema. Entonces, esta traducción de Testigos de Jehová, pues está para mí contaminada. Entonces, hay quienes dicen, ¿verdad? Que cada quien
la interpreta a su manera y no es así. Ese es un gran error de toda la humanidad que ha caído en este engaño. Porque el apóstol Pablo lo soluciona, lo dice, porque la palabra de Dios no es de interpretación personal. ¿Sí me explico? Sí. Tú no le puedes dar el giro que quieras, la interpretación que quieras, no. El Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, dejó al Espíritu Santo, al Consolador, que es el que nos va a enseñar a entender su palabra. O sea, ¿sí me explico? Sí, esto es algo muy serio. El Espíritu Santo, al leer la Escritura, es el que nos va a convencer, el que nos va a decir para dónde van las cosas. ¿Sí me explico? Sí, no el hombre. Por eso debemos de tener cuidado. Yo no voy a interpretar la Biblia a mi manera, como piensa mucha gente allá atrás. No, es que la Biblia se me dio a mí la autoridad, como dice el rango católico. No, nosotros somos los únicos autorizados. Ese es un gran error, una gran mentira. No, Señor. La Biblia fue escrita, o la palabra de Dios, ¿verdad? Para todo el mundo, para toda la gente. Y eso nosotros lo podemos ver en Juan 8, 30, 31 y 32, donde dice, y Jesús les habló a los judíos que habían creído en él, ya que Jesús les predicaba a los judíos. Ese era el mensaje, predicar a su pueblo. Pero como lo rechazaron, la bendición, hermano, la salvación se abrió para todo el mundo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Esa es la cosa. Por eso hay que ir entendiendo las cosas. Y Jesús les habló a los judíos que habían creído en él y les dijo, si ustedes obedecen, ¿qué? Pues mi palabra, ahí lo dice. No dice la religión. No dice a tal persona o a tales personas, no. Si ustedes obedecen mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, este libro, hermano, perdón, es que todavía no nos aliviamos. Bueno, la Biblia, hermano, es el manual de vida para estar bien. Amén. La Biblia es la que te va a conducir a estar bien correctamente con Dios. Es la que te va a capacitar a ti para estar bien. Por eso bien le decía a usted, escuche esto porque esto también le interesa a usted y a todos los que están allá afuera. Los que hemos caído en pecado, el pecado original que traemos nosotros, que es el que vino el Señor Jesucristo a saldar, por decirlo así, ¿verdad? Y además el pecado que usted hizo y los que están allá afuera y lo que también yo hice, lo que le echamos al costal, ya sea marihuana, adulterio, fornicación, cigarro, tatuajes, etc. Porque la paga del pecado Es muerte. Entonces el Señor Jesucristo viene a salvar esa deuda. Pero nosotros debemos de manifestar que un cambio. Sí, amén. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador y vivir una vida totalmente diferente, nueva, como lo dice la Escritura aquí en el versículo último, que dice así, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya no vamos a vivir en pecado porque el Señor nos transformó y vamos a hacer nosotros un proceso, es decir, arrepentimiento, bautismo y vivir de la manera adecuada. Así que, querido amigo, hermano de la fe, le puedo decir que lo que nosotros tenemos que hacer es rendirnos a Dios, arrepentirnos. ¿Me explico? Sí, amén. Capacitarnos en la Escritura a través de la lectura bíblica, a través de la oración y a través del ayuno. Porque estas características nos van a dar fortaleza para regresar otra vez de las garras del diablo, del pecado, regresar otra vez a la presencia de Dios. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y es importante que lo entendamos. Es decir, aquí esta clínica, hermano, no va a utilizar trucos, ni brujería, ni nada. No. El cambio lo utilizas tú. La decisión es tuya para tu rehabilitación. ¿Sí me explico? Sí, amén. Es importante que lo sepamos. Por eso tenemos que atender este punto que es bien importante. Por eso dice la Escritura, toda la Escritura es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre sea bueno, viva ya bien. ¿Me explico? Sí, amén. Bueno, enseñar. ¿Qué es lo que está haciendo la Escritura? Enseñarnos. Corregir. ¿Qué significa eso? Que
las ideas que nosotros tenemos a lo mejor no son las ideas de Dios en la Escritura. ¿Me explico? Sí, amén. Y la Escritura nos va a educar. ¿Quién? La Escritura, no el hombre. Por eso le decía yo a un compañero el día de ayer, un amigo, pues, mi estimado Vidio, que Dios te guarde, le decía yo una cosa porque, bueno, a veces me exalto cuando estoy ya y no entienden. Digo, con perdón, hermano, pero tratemos de, acuérdese que la Biblia es un libro espiritual y que nuestro proceso tiene que ser espiritual. Sí, amén. Entonces yo le decía a él, ¿verdad? Porque él me decía, este muchacho me decía a mí, oiga, usted me está diciendo en verdades bíblicas que nada más necesito yo la Biblia para vivir bien y estar bien en casa. No, pues, vayamos paso por paso. La Biblia me va a instruir para vivir bien. ¿Me explico? Sí, amén. Amén. Escuche bien esto. La Biblia me va a instruir para vivir yo bien. Pero después de capacitarme yo a vivir bien, de acuerdo a obedecer las Escrituras, ahora me tengo que agregar a una iglesia que piensen lo mismo que yo, hombres que sigan el mismo manual que yo. ¿Me explico? Sí, amén. Esa es la cuestión. Hermano, ¿y de qué iglesia me está hablando usted? ¿De la iglesia cristiana? Oiga, ¿por qué cristiana? Porque los cristianos somos los seguidores de Cristo. Por eso no tiene otro nombre. Allá afuera usted sí se va a encontrar iglesia cristiana, la luz del mundo. Iglesia cristiana, que testigos de Jehová, que mormón, se van a querer decir cristianos. Pero no lo son. No lo son. Aún el mismo catolicismo se puede decir cristianos, pero no lo son. Tendrán Cristos, pero no lo son. Porque por ejemplo, para decir con toda seriedad, apoyándome en la Escritura, Juan 14:6, dijo el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, el libro, la Biblia, o Juan 3:16, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, pues. Entonces, esto es algo serio. Por eso el creyente verdadero, hermano, debe de conocer la Escritura de pies a paz. ¿Me explico? Amén. Debemos de conocer seguramente la palabra, la Biblia. Bien debemos de conocerla para no caer en los engaños. ¿Me explico? Sí, amén. Sí, amén. Es importante que digamos eso, porque te voy a decir una cosa. Hermano, ¿por qué la Iglesia Católica no es cristiana? Porque la Biblia, la palabra de Dios, nos habla que el único medio de salvación es Cristo, no la Virgen de Guadalupe o la Virgen María, o los santos, o que quién sabe qué. O sea, tenga cuidado. Y allí claramente que me voy a meter en un tema más polémico, pero no es el punto. Porque los cristianos adoramos nada más a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, nada más. ¿Me explico? Sí, amén. Nada más dependemos de esto, como lo dice Juan 8:30, 31 y 32. Y Jesús les habló a los judíos que habían creído en él y les dijo, si ustedes obedecen mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo ya leí la Biblia, yo ya me capacité, por eso no caigo en los enredos de la gente, del diablo, en las religiones. ¿Me explico? Sí, amén. Ahí está la cosa. Y así tengo que, como le dice el Señor, tengo que observar cada una de las religiones para estar viendo sus errores. Y vamos a decir que no cuadran con la Escritura. Van a topar, porque las religiones fueron hechas por hombres, mi estimado. Y la fe cristiana no. Seguimos nosotros este manual, la Biblia. ¿Sí me explico? Sí, amén. Por eso cuando me dicen a mí, oiga, ¿usted qué es? Soy cristiano. Porque así lo dice la Escritura en el libro de los Hechos. Y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía a los seguidores de Jesucristo. Ahí está. ¿Eso dónde se encuentra? En Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo, vamos a decirlo así, mira, en el capítulo número... Esto se encuentra... ¿Dónde se encuentra esto? En el capítulo número 11, versículo número 25 y 26, que dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, 26, y se congregaron ahí todo un año. Aquí está, mi estimado
Ovidio, se congregaron. Por eso es importante, hermanos. Capítulo 11, versículo 25 y 26. Mire, escucha lo que le digo, volteé para acá. Se congregaron, ¿qué quiere decir? Que es importante en la iglesia. Sí, amén. ¿Sí me explico? Sí, Para amén. que los servidores de Dios, de Jesucristo, se agreguen y vayan creciendo en sabiduría, la iglesia. Por eso aquí lo está diciendo el apóstol Pablo, dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, ahí está, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, yo tengo que conocer la Biblia, al revés y al derecho, así nomás. 2, tengo que hacer la voluntad de Dios, si no yo me estoy engañando, voy a ser falso, hipócrita. Por eso vemos un mundo en tinieblas. ¿Por qué qué? Porque la gente está así, mire. ¿Cómo? Tibios. Y vemos iglesias tibias. Porque no son honestos con Dios. No se entregan a Dios totalmente como debería de ser. Es decir, en iglesias de toda índole va a haber gente hipócrita, mentirosa, que tiene doble vida. Así nada más. Por eso dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando tú realmente conozcas esto, que en tu corazón tengas el deseo de entregar a tu vida, este libro te va a romper en el nombre de Cristo a través del Espíritu Santo todas las cadenas, como ves ese dibujo, todas las cadenas del diablo de pecado. ¿Sí me explico? Por eso es importante, otra vez lo tengo que resumir aquí. Por eso es importante, es urgente que el creyente en Dios, que aquel que ha caído en pecado, alcohol, droga, adulterio y fornicación, se arrepienta, pero mi hermano primero tiene que conocer la Escritura, que es la que me va a ayudar a través de la enseñanza que tiene ahí. Importante. Mateo capítulo 3, Juan el Bautista declara esto: arrepentíos, hagan frutos dignos, o sea, honestos de arrepentimiento. ¿Sí me explico? Sí, y él mismo lo declara, porque ya el hacha está puesta, y si ustedes no se arrepienten, van a ser cortados y arrojados al infierno. Ahí está. Juan capítulo 3. El Señor Jesucristo estaba platicando con Nicodemo, un maestro de la ley, erudito pues, ya sabio. Y a él mismo aún, que no entiende lo que el Señor Jesucristo le está predicando. Porque Nicodemo le dice: maestro, yo no entendí lo que enseñabas tú, eso de nacer de nuevo. ¿Cómo? Estando ya viejo, ¿pueda yo entrar otra vez al vientre de mi madre? ¿Cómo es eso? Ay, Nicodemo. Si las cosas terrenales no las entiendes, imagínate las espirituales menos. Porque él está hablando, hermanos, acerca de un cambio espiritual, no terrenal, no físico. ¿Sí me explico? Sí, amén. Estamos hablando de un cambio de mente, de pecado a salvación. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, por eso el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, ahí en Juan 3, si no te vuelves del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. Porque lo que es nacido de la carne Carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Cuando una gente escuche esto, hermano, cuando una gente quiere entregar su vida, tiene que despojarse de todos los deseos de la carne. ¿Me explico? Sí, amén. Cigarro, alcohol, mentiras, fornicaciones, adulterios, drogas, totalmente. Y ese es el proceso que se tiene que llevar, el bautismo. Me arrepiento, entro al agua para manifestar la muerte física, espiritualmente, diciéndolo así, no que lo haga realmente. Bajas al agua, es una representación espiritual donde bajas al agua, te inclinas totalmente de modo horizontal, ¿verdad? Donde le vas a dar muerte a tus deseos, a esa personalidad pecadora que tienes. ¿Me explico? Sí, amén. Como el Señor lo hizo en la cruz, nosotros lo vamos. El apóstol Pablo lo menciona muy bien en el capítulo 6 de Romanos 7 y 8. Y tenemos que ir nosotros a eso. Después de que tú conoces la Biblia, tienes que arrepentirte para que hagas un pacto con Dios en obediencia, recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y hacer un cambio de vida totalmente. Amén. ¿Verdad? Juan 10:10, ¿por qué? Porque el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Es decir, tú le abriste la puerta al diablo para que te destruyera. Eso lo tienes
tienes que saber, eso lo dice la Biblia. Quien no conoce la Biblia va a estar en ignorancia y el diablo va a estar sobre de ellos. Es decir, tú le diste derecho legal al diablo para que te matara, mi amigo, a través de la droga, el alcohol, etc. Sí, el alcohol, etc. De todo. Tú le abriste las puertas para que entrara a destruirte, así nada más. Es decir, tú le diste permiso. Y toda la gente lo está haciendo ahorita con el cigarro, con los tatuajes, con las groserías. Le están dando. Como a mí me dicen, oiga, usted que estudia la Biblia, ¿qué pasó en Acapulco? Pues mucha gente sí, sanamente se va a divertir. Pero ¿qué sucede? A trasfondo, adulterio, fornicación, inmundicia en Acapulco. Y por eso les llegó el castigo de Dios. Lo mismo que en Sodoma y Gomorra. ¿Tenemos que ver esto espiritualmente? ¿Sí me explico? Sí, amén. Por eso es importante. Necesitamos nosotros conocer la Escritura, conocer la Biblia. Necesitamos nosotros conocer la Biblia para que ésta nos instruya y volver al camino de Dios para volver a ser hijos de Dios. Amén. Entonces, resumo rápidamente esto, como yo le decía a este muchacho. 1. Necesitamos depender 100% de la palabra de Dios, conocerla. ¿Me explico? Amén. ¿Qué más? Leer la Biblia, orar y ayunar. Porque eso me va a dar fuerza espiritual. Necesito levantar el espíritu, porque la mayoría de la gente por el pecado lo tiene muerto. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, dejad que los muertos entierren a los muertos. Está hablándoles a aquellos muertos espirituales que entierren a aquel muerto que está muerto espiritualmente y físicamente. ¿Me explico? Sí, amén. Tenemos que entenderlo. Entonces, este libro me puede ayudar a cambiar de vida, de muerte a luz, de muerte a vida eterna. Pero yo tengo que ceder, tienes que creer. No tiene que ser a medias, mi amigo. Debes darle el entendido para que después tú le entregues la vida a Cristo y Él te ayude. Y cuando tú te nutres de la Escritura, el Espíritu Santo, mira, se va levantando. Y este es el que tiene el gobierno sobre el alma. Porque en el alma es donde se generan los malos pensamientos, los buenos pensamientos, las decisiones, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Sí, es importante que no dependas de las religiones, sino de la palabra de Dios. Segundo punto, mi estimado Vidio. Segundo punto, sí es importante la iglesia, pero allí quienes se van a adherir, aquellos que hemos obedecido lo que te estoy diciendo. ¿Me explico? Sí, amén. Las iglesias cristianas tienen únicamente que depender de la palabra, de la Escritura y obedecerla. Y todos los creyentes, señores, así nada más, voy a ser tajante, todos los creyentes en la iglesia tienen que conocer la Escritura. Sí, amén. Aunque tengamos un guía, el pastor, etcétera, que nos esté mostrando lo que Dios le dice. ¿Me explico? Sí, amén. El creyente, yo como creyente tengo que tener acá mi Biblia para ver que lo que Él me está dando a mí coincide con las Escrituras. Fundamentos. Exactamente. ¿Sí me explico? Sí, amén. Ahora sucede, por ejemplo, la luz del mundo, que este líder violaba niñas, óigame, y que todos los que están en esa iglesia, los creyentes, hombre, discúlpenme, pero para mí me dio coraje, porque yo digo, ese tipo de gente les falta sabiduría. ¿Cómo que venerar a un hombre? Jeremías 17:5, maldito el hombre. Que confíen en el hombre. Que confíe en el hombre. No podemos hacer eso jamás. Yo no puedo idolatrar a un pastor. Lo puedo admirar hasta ahí nada más. Pero el único que merece honra y gloria se llama Cristo Jesús. Sí, amén. Sí, amén. Y el pastor tiene que dar alimento a la iglesia hasta allí, pero no para que le besen los pies. Amén. ¿Me explico? Entonces esta iglesia que la luz del mundo, hermano, le falta sabiduría. Y a todos los creyentes les falta conocer la palabra de Dios. Es decir, imagínense por decir, una hermana en la fe, porque la Biblia no nos habla de pastoras, hermano. Pero por decirlo así, que una pastora me dijera, hermano Rafa, pues usted tiene que ir a mi casa y se tiene que acostar conmigo. ¿Cómo digo yo? ¿En qué película? Sí, ¿qué película va? ¿Sí?
Eso diría yo. ¿En qué película? ¿Cómo? Entonces, ¿qué diría yo? Esta hermanita está torcida. ¿Sí me explico? Sí, Y amén. es lo que usted tiene que hacer, hermano. Y en la luz del mundo no hicieron eso. Las jovencitas le hacían caso, que por lo que representaba. Ese es un engaño del diablo. Porque era el padre. Y luego mucha iglesia de allí están orando que porque esta es una mentira. ¿Cómo pues? ¿Cómo? Si hay testimonios, hay muchos testimonios de que el papá, el abuelo, el papá y el hijo hacían eso, fornicación, en la misma iglesia. Entonces, hermanos, Apocalipsis del capítulo 13 en adelante, que habla a las iglesias muy fuertemente, hermano, va a ser una cosa terrible. Por eso el Señor Jesucristo, hermano, no viene por testigos de Jehová, por mormones, ¿sí me explico? Sí, la iglesia de Jesucristo es solamente aquellos que obedecieron este libro y cambiaron su vida. ¿Me explico? Sí, amén. La verdad, mire, yo viví de una manera mala. Yo estuve 35 años viviendo en el pecado. Pero cuando hice lo que le estoy diciendo, cuando conocí la escritura y conocí la verdad, mi vida cambió. ¿Me explico? Sí, y ahora trato de vivir bien, de ser de bendición para otros y llevar el mensaje de salvación para otros. Y yo por eso ese es el mensaje que sí se puede, si usted en su mente entrega su vida a Cristo, si deja el pecado. La fornicación. Sí, porque le decía a un joven el domingo, me dice, hermano, ore por mí porque recaí. Le dije, es que no hiciste lo que te dije. Te dije, ve a la iglesia y no. Preferiste seguir con tus malas influencias. Y luego el domingo me dice el hermano Miguel, mira Rafa lo que trae en la mano. Y traía un anillo con el diablo aquí. Entonces, hermano, ¿cómo? O sea, ¿sí me explico? Sí, amén. ¿Somos o no somos? Hermano, esto es mentira, es hipocresía. Entonces, no podemos vivir así. El Señor Jesucristo va a venir por una iglesia sana, santa, entregada. Santa. Es decir, va a venir por personas que hayan entregado su vida correctamente. Ayer que venía yo en el autobús acá de Tacámbaro, ¿verdad? Le estaba predicando a una señora, gloria a Dios. Yo aprovecho todos los momentos. Sí. Y ella me pregunta, oiga, ¿y de qué religión es? No, yo señora, yo no tengo religión. Yo me dejo guiar por el Espíritu Santo a través de la Escritura. Nada más. Amén. Porque luego entramos en conflictos espirituales. Malo, porque no debe de ser así. Entonces, termino con esto. Le decía a la señora, no señora, el creyente en Dios, en Jesucristo, debe de uno conocer la Biblia, conocer los mandamientos de Dios y del Señor Jesucristo y lo que Cristo le dejó a los discípulos. No debemos caer en las religiones, en las enseñanzas de los hombres, porque allí es donde nos vamos a desviar. Es por eso que hay miles de religiones. Muchos tratan de utilizar la Biblia, pero con otros dogmas de fe, con otro tipo de enseñanzas diferentes a las Escrituras. ¿Sí me explico? Sí, amén. Es por eso que necesitamos tener mucho cuidado. 1, leer la Escritura. 2, arrepentirse para entregar su vida a Dios. Y 3, buscar una iglesia cristiana que te enseñe la verdad. O sea, reunirse con hermanos que piensen igual que tú, como lo dice la Escritura, en obediencia en todo. Amén. Amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Compartan este mensaje, por favor. Excelente día.